vamos a hablar un poco acerca del asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Es una enfermedad que en parte pues está caracterizada, está asociada a ciertos factores o a ciertas características etiológicas que están dadas específicamente de acuerdo a algunos factores que pueden desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces, pues esto está asociado específicamente a la vía aérea en particular, pero vamos a hablar más adelante acerca de qué características anatómicas afecta el asma a nivel fisiológico. Hablando un poco acerca de la etiología, entonces vamos a hablar de los factores que desencadenan una crisis asmática. Cuando hablamos de esos factores que desencadenan una crisis asmática, estamos haciendo referencia a aquellos factores que están relacionados con el medio ambiente, es decir, el aire en el caso de que el clima esté frío, cuando hablamos de alergenos, cuando hablamos del estrés, cuando hablamos de un factor de tipo virus o cuando hablamos de un factor desconocido. Estas características a nivel etiológico, a nivel de origen, de causas, trae consigo una respuesta o provoca una respuesta inflamatoria. Entonces esta respuesta inflamatoria está asociada a que a través de infiltrados celulares o de algunas células, por ejemplo los linfocitos T helper 1, que son los principales en producir la respuesta inflamatoria, pero que en compañía de macrófagos, en compañía de mastocitos, neutrófilos, eosinófilos, etcétera, pues provocan una respuesta inflamatoria y por ende hablamos entonces de el entrecruzamiento de la inmunoglobulina E2, etcétera. Entonces vamos a conocer y vamos a hablar un poco de este proceso a nivel de una crisis asmática o de la patología como tal del asma y cómo está asociada y cómo la podemos diferenciar del EPOC. Entonces vamos a observar un poco en esta parte el círculo donde represento la célula. Represento una unidad funcional y represento las membranas. Ahí vamos a hablar de que tenemos unos mastocitos, pero que se van a unir las inmunoglobulinas E2 y que a su vez esas inmunoglobulinas E2 se van a entrecruzar, se van a unir primero, se van a adherir a la membrana y luego se van a entrecruzar. Al entrecruzarse o unirse, vamos a hablar de que se van a liberar unas sustancias a la mucosa y a la submucosa, como los conocidos leucotrienos, como las histaminas, como las enzimas, y esto van a tener una respuesta específica o van a tener relación del por qué aparece una broncoconstricción, por qué hablamos de un edema en la pared bronquial o cuál es la razón de que se dé una limitación del flujo aéreo. Entonces esto le da sentido a por qué un paciente presenta sibilancias, porque un paciente presenta tirajes intercostales, disnea, tos y opresión torácica. Algo muy característico en el asma o en una crisis asmática es que la tos es seca, pero no es productiva, es decir, no es con expectoración, es seca, es constante, ¿listo? Y que puede variar de acuerdo a la fase de la crisis. Continuando entonces un poco con la temática, lo que venimos trabajando, algo clave e importante, y es que a nivel de la fisiopatología, el asma se da específicamente a nivel de la vía aérea, pero va desde la tráquea hacia los bronquiolos terminales. En el caso del EPOC no es así. Por ejemplo, aquí no estamos hablando de crepitantes ni de crépitos o extertores, estamos hablando de que vamos a encontrar una característica fundamental o un signo fundamental a la auscultación, una sibilancia. Vamos a encontrar una disnea, que es una dificultad respiratoria. No vamos a encontrar crépitos o estertores porque aquí estaríamos hablando de otra patología, en el caso de un edema en la pared bronquial, o estaríamos hablando de pronto de un enfisema pulmonar. Continuando entonces con la temática manejada y todos estos puntos o estas tips claves de lo que es la fisiopatología del asma con relación al EPOC, es para que vayamos como que alternando las diferencias y los conceptos claves.
Hay unos síntomas clínicos característicos del asma y los acabo de mencionar y está relacionado con la liberación de esas sustancias, de esas histaminas, de los leucotrienos y demás. Y por eso entonces los pacientes presentan sibilancias, tos seca, presentan disnea y al presentar una dificultad respiratoria por ende se ve afectado el signo vital a nivel del ritmo respiratorio. Vamos a encontrar pacientes con una taquipnea o en su paso o en su defecto una bradipnea. Entonces, dependiendo del proceso, de la crisis, de la etapa o en la fase en la que esté la persona, entonces tenemos que ir analizando la condición. Algo clave es que cada paciente es un mundo. No podemos trabajar varios pacientes que tengan la misma patología porque debemos analizar a la persona. Por ende, debemos hacer una evaluación completa, una anamnesis completa. En esa anamnesis vamos a consignar todos esos datos personales, antecedentes familiares y personales para poder hacer esa evaluación completa seguido de todos esos laboratorios y esos exámenes diagnósticos que nos van a ir marcando el paso a seguir. Debemos tener en cuenta una evaluación exhaustiva con relación a una exploración física para nosotros entrar a ver o a trabajar en un plan de tratamiento a nivel de la vía aérea o a nivel respiratorio. Seguimos entonces a nivel farmacológico. Es importante que para poder hablar de la farmacología tengamos en cuenta las fases con relación a una crisis asmática. Podemos hablar de dos fases, una fase temprana o inicial y una fase tardía. Es importante que nosotros en una fase temprana de una crisis asmática se tenga tan claro los puntos específicos que vamos a trabajar con el fin de que en esa fase temprana ustedes puedan tener como una marca, una pauta clave y específica de la patología, de la crisis y de su proceso para que usted pueda entonces aplicar, administrar un medicamento. Se dice en la teoría, en la ciencia y en la revisión que los corticoides deben ser administrados en esa fase temprana con el fin de que de pronto la persona no llegue a una recaída o no llegue a una fase tardía. Entonces en esa fase temprana lo que vamos a hacer es inhibir, bloquear, suprimir el proceso o la respuesta inflamatoria para que la persona no vaya de pronto a complicarse. Pero vamos a hablar a nivel farmacológico de que podemos tener en cuenta a la hora de la administración de los medicamentos. Algo muy básico, recordemos que estamos trabajando más que todo como el control, el seguimiento de la fisiopatología y la temática como tal, y sabemos que la parte de farmacología tenemos que irla manejando de acuerdo a cada persona, teniendo en cuenta indicaciones médicas, teniendo en cuenta los efectos adversos y las contraindicaciones de cada uno de estos medicamentos. Hablamos de corticoides. En el caso de algunos medicamentos como estos, es importante que tengamos en cuenta una prescripción médica, una indicación médica específica, y pues se tiene en cuenta la edad de la persona, del paciente, y se tiene en cuenta pues lo que se quiere lograr con ese paciente en la fase que se encuentra. Entonces vamos a hablar de medicamentos que van a suprimir o van a bloquear esa respuesta inflamatoria. También se pueden administrar beta-2 agonistas, como por ejemplo el salbutamol. En el caso de los corticoides podemos hablar de la budesonida, de la prednisolona, que los vamos a encontrar en algunas presentaciones comerciales como Pulmicor, como Inflavon, etc. Los beta-2 agonistas, por ejemplo el salbutamol, que es uno de los medicamentos que se encargan de broncodilatar o de dilatar prácticamente los bronquiolos terminales con el fin de que pues la persona pueda como salir de esa crisis o entrar como a hacer un medicamento de rescate. Hablamos del bromuro de ipratropio, que está relacionado pues a nivel de la respuesta de los muscarínicos, a nivel de inhibir, de bloquear y de suprimir. Y hablamos también de los bloqueadores de los leucotrienos. En este caso estamos hablando de los, por ejemplo, el Montelukast,
que pues está relacionado en el nivel de bloquear los leucotrienos, que son esas sustancias liberadas justo cuando se entrecruzan las inmunoglobulinas E2 en la membrana de los mastocitos.